Hola, buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre las características y herramientas psicopedagógicas para los entrenadores deportivos. Mi nombre es Rosario Medina Cordero, soy académica del Centro de Estudios del Deporte y hoy tengo el gusto de dar continuación al programa de la semana pasada que tenía que ver con la retroalimentación en el ámbito deportivo. Hoy vamos a hablar del feedback y sus consecuencias. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que para tener derecho a la constancia de participación sin valor curricular, deben completar el formulario que se les va a presentar al final de esta sesión y tienen hasta las 9 de la noche para hacerlo. Una vez que lo envíen, pues ya se van a cotejar los datos para que reciban sus constancias aproximadamente una semana después de terminado el ciclo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y lo tengan y no se les olvide llenar el formulario. A veces se pierde entre los comentarios, por eso lo vamos a poner hasta el final de la presentación para que lo tengan más fresco. Y bueno, si me permiten, vamos a iniciar, permítanme compartir pantalla. La semana pasada, el viernes pasado, estuvimos revisando la primera parte, la introducción al feedback, que es la importancia de la retroalimentación en el deporte y comprendimos desde el inicio que feedback y retroalimentación, bueno, en la traducción literal del inglés al español es retroalimentación y que podemos utilizar el término de forma indistinta, ¿no? Yo prefiero utilizar retroalimentación, aunque si utilizamos cualquiera de los dos es exactamente lo mismo y en el ámbito deportivo nos permite vincular estos requerimientos, ¿no? No pasa, acá está. También la semana pasada, puede ser una breve recapitulación de la presentación de mi compañero. También la semana pasada vimos qué era el feedback, qué características tenía y recordamos que eh, es un método o un proceso de interacción en el que hacemos trabajo de corrección y de ajuste de metas deportivas, de conocimientos, de experiencias, de tipos de entrenamiento o de formas de entrenamiento, ¿no? Es un trabajo que para nada es un regaño. El feedback no es un regaño, es más bien un trabajo constructivo que nos va a permitir reconocer las potencialidades de los deportistas a nivel actitudinal, es decir, las actitudes que toman frente al deporte antes, durante y la competencia, que es de carácter técnico, que es acerca de la forma o las formas en las que ejecutan los ejercicios, y estos tienen que ver con el desempeño deportivo, ¿no? Si están jugando fútbol, están las técnicas de pateo, si están jugando voleibol, las técnicas de voleo, etcétera, ¿no? Me gustó utilizar esta imagen porque aquí el entrenador no se ve regañando, se ve orientando, ¿no? No, por ahí encontré otras que me parecieron interesantes, donde el entrenador, o si se acuerdan ustedes del Tuca Ferretti, ¿no? Cómo les grita a a los deportistas. Bueno, eso no es feedback, ¿no? Eso es un regaño. Em, el feedback nos permite trabajar y corregir sobre la técnica, bueno, decíamos, sobre la actitud, sobre la técnica y también está orientado hacia la tarea. Quiere decir que si soy portero, si soy delantero, si juego de coreback o soy nadador en relevos, mi tarea va a ser esencial en el relevo uno, en el relevo 2, en el relevo 3, y esto me va a permitir que yo reconozca las potencialidades que tengo como parte de esta estrategia de trabajo, ¿no? Em, También nos introdujeron un poquito la semana pasada acerca de que el feedback puede hacerse entre compañeros de trabajo, entre los entrenadores, y esto va a permitir la mejora de habilidades. A modo de resumen, podemos decir que la retroalimentación es un proceso en el que vamos a proporcionar información sobre el desempeño deportivo y las acciones o comportamientos. Eh, el objetivo siempre va a ser mejorar el rendimiento, ajustar el enfoque o cambiar la estrategia si esto fuera necesario.
y desarrollar habilidades específicas en cada uno de los participantes o los deportistas, ¿no? Cada posición, si es un juego de conjunto, cada posición requiere ciertos niveles o habilidades, ¿no? Y si es un deporte individual, pues también tendrá que desarrollar una habilidad específica, por ejemplo, para la natación artística o para el nado con aletas, ¿no? Eso tendrá que ser, a pesar de que los dos sean en el espacio acuático o en medios acuáticos, tienen habilidades específicas, ¿no? El objetivo de la retroalimentación es trabajar sobre estos aspectos y sobre todo que el deportista, el entrenador o incluso el padre de familia pueda tomar decisiones informadas acerca de su proceso y sus actividades de entrenamiento, ¿no? Más adelante vamos a hacer un ejercicio, pero ahorita lo vamos a trabajar. Así, ok. Bueno, las características de la retroalimentación. Eh, Les pongo aquí 7 que son las fundamentales. Primero es de carácter informativo. Ya también nos decía en la sesión pasada, no hay una retroalimentación positiva o negativa, porque la retroalimentación son elementos informativos que nos van a permitir reconocer o tener información específica acerca de lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es mi desempeño deportivo y cuáles son las acciones que estoy tomando, ¿no? Esto tiene que ver con la observación que esté haciendo tanto el entrenador como otros compañeros de la disciplina, como los padres de familia, incluso la comunidad, ¿no? Los que nos están viendo del otro lado, ¿no? Mm, esta información tiene que ver con lo que estamos haciendo bien y con lo que puede mejorar, ¿no? Les decía en un ratito vamos a hacer un ejercicio para que los que nos están acompañando, que son entrenadores, puedan pensar y reflexionar acerca de cómo es que hacen su retroalimentación, si es que la hacen, o si cumple con estas 7 características, ¿no? Bueno, número 1, carácter informativo. Estoy dando información específica y clara sobre qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en cuanto a actitudes, técnicas y tareas, ¿no? Que ya lo mencionábamos hace ratito. También es de una comunicación bidireccional. No es una persona que da órdenes o que le está dando indicaciones, sino que además escucha a la otra persona, ¿no? Dice, oye, estás llegando tarde, llegaste tarde al entrenamiento, entonces sí, sí, vengo de clase, es que tuve un examen, es que ya no me dejaron entrenar, no me dejaron faltar, porque etcétera, ¿no? Entonces, tanto el emisor como el receptor van a tener un diálogo o una interacción y lo que va a permitir es que tanto el entrenador como el alumno o los compañeros tengan la información clara y completa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto esta práctica que es que ni siquiera me dejó explicar, ¿no? Yo estaba trabajando, yo estaba hablando y no me dejaron explicar. Entonces, la intención de la retroalimentación es que ambos lados de la conversación del ámbito deportivo tengan la información completa o lo más completa posible, ¿no? La tercera característica, que es quizá también la más importante desde mi perspectiva, ustedes podrán pensar o priorizarlas de acuerdo a sus experiencias, es que está enfocada al comportamiento observado, ¿no? Quiere decir que se va a centrar en el comportamiento y en las acciones concretas, en lo que es observable, en lugar de juicios personales o valoraciones subjetivas. Es que siento que no le estás echando ganas, ¿no? Esa es una valoración subjetiva. Pero si me estoy basando en algunos parámetros específicos que se pueden observar y medir, entonces ya lo estoy haciendo más objetivo, ¿no? Es que me dijo tu compañera que dijo el entrenador que eso es subjetivo porque es un juicio personal, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener muy claro, es un punto más sensible porque no se trata de dar información por dar información, sino que a la vez nosotros nos estamos formando y estamos generando una nueva forma de ver el proceso formativo desde el deporte, ¿no? Característica número 4, no me quiero
atorar mucho porque quiero que hagamos el ejercicio que ustedes van a hacer. Es que es constructivo y positivo, no en el sentido de bueno o malo, sino que está generando conocimiento, está generando nociones, pensamiento crítico, reflexión del alumno, hablando del alumno deportista y también del mismo entrenador, está generando cambios de comportamiento, está generando una modificación conductual que va a permitir eh, mejoras, ¿no?, en el rendimiento deportivo. Entonces, que sea constructivo va a dar sugerencias específicas para el crecimiento, ¿no? Va a reconocer y va a reforzar lo que se está haciendo bien. Cuando hablamos de que es constructivo, por ejemplo, cuando dicen una crítica constructiva, llegaste tarde, pero ya no es constructivo, ¿no? Cuando agregamos el pero. Eres buen deportista, pero ya no es constructivo. Nos tenemos que fijar que nuestro discurso les dé sugerencias, ¿no? Que les diga específicamente qué es lo que se tiene que mejorar. En lugar de los peros, manejarlo como una forma en la que reconozco y refuerzo lo que se está haciendo bien. Vayan pensando en cómo plantear este discurso sin el pero, ¿no? Cómo puedo decirle, en términos puedo decirle al alumno, eres buen deportista, quitamos el pero llegas tarde, entonces, ¿cómo transformamos esa oración para que sea constructivo, ¿no? Sí. Váyanlo ustedes maquilando, ¿no? Quinta característica es que se tiene que dar en un contexto relevante, y a esto se refiere a que se proporciona en el momento indicado y en el contexto adecuado, ¿no? Suena como un poco a lo que revisaban, lo que se quejan muchos, es que te acuerdas de una situación que pasó hace 5 años, ¿no? Es que en el partido de hace 20 días tú, o en la competencia de hace 20 días hiciste esto, ¿no? La retroalimentación es en el momento, se hace justo cuando sucede la situación que quieres corregir. No vas a corregir una situación que pasó hace la competencia del año pasado, ¿no? Sino lo que está sucediendo en la competencia del día de hoy o la del día de mañana que van a tener en cuanto sucede. eh, el deportista tiene que saber qué es exactamente lo que sucede, ¿no? También está adaptada al receptor, esto quiere decir que está en función de los objetivos y estilos de aprendizaje. Ya en sesiones anteriores se habló sobre los estilos de aprendizaje y se habló de lo kinestésico, lo visual, lo auditivo, etcétera. Entonces, la retroalimentación va a estar adaptada a esa necesidad del alumno, a saber individualmente cómo va a llegar mejor a él, ¿no? Si le digo, tienes que ver este video en donde tú estás corriendo la prueba de 200 metros para que veas cómo es tu zancada, ¿no? O si le digo, haz la zancada tantas veces para que puedas hacer la corrección y veas cómo estás haciendo el movimiento. Eso es un estilo kinestésico. O al revés, o en otra, bueno, ya dije el visual y el auditivo, pues que yo le diga, tienes que hacer la zancada moviendo el pie de tal forma, etcétera, ¿no? Eso ya es auditivo, él tendrá que guardar en sus repositorios mentales la mecanización del ejercicio y después llevarlo a cabo. El punto es que cada retroalimentación está adaptada al receptor y a su estilo de aprendizaje. Es un proceso individualizado, ¿no? Cuando hacen reuniones de equipo y empiezan a hablar de la motivación y demás, eso es un aspecto motivacional en el que dicen hay que arreglar esto y jugadas como de forma general. Pero la retroalimentación es un proceso individualizado. Y por último, la retroalimentación es también un elemento de seguimiento y evaluación. Lo que quiere decir es que no te lo digo hoy y se me olvida para mañana o dentro de 8 competencias más o en 20 días lo retomo, sino que hay un seguimiento, hay un control y una verificación de que esto que te dije en la competencia de hoy se corrija en la competencia dentro de 8 días o que haya mejoras y ajustes en respuesta a lo que hablamos en la sesión anterior, en la competencia pasada o en el entrenamiento pasado.
Eso va a ser un medio de verificación, un medio de evaluación de que la retroalimentación está siendo exitosa. Y bueno, hasta ahí vamos con las características. Hay varias fuentes de retroalimentación. Yo enlisto aquí 4, que nos pueden ser muy útiles para recabar información y esos datos que mencionábamos acerca de información objetiva, medible, observable, ¿no? Primera fuente es el entrenador. Él nos va a decir, pues yo lo veo todos los días o yo lo veo durante las sesiones de entrenamiento y sé cómo ha ido avanzando y cuáles son sus mm, características específicas o puntos de potenciales de desarrollo, ¿no? Está también otra fuente que son los compañeros de equipo. Ellos me van a decir, es que el lateral o el defensa, etcétera, hace falta que nos acompañe en este proceso, en este camino, en esta otra actividad, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos decir, según si es un juego conjunto o si es alguna actividad similar, pues podemos ver a los compañeros del equipo. Si son actividades individuales, pues algunos miembros de la comunidad también pueden proporcionar esta retroalimentación. Otro elemento importante son la tecnología o los dispositivos de seguimiento y análisis de datos. Si yo estoy utilizando relojes para medir tiempos de carrera, de distancia, etcétera, esto también puede ser un indicador para que yo nutra o pueda construir una retroalimentación hacia los alumnos. Y si no los utilizo, pues puede ser buen momento para plantearlos dentro del entrenamiento deportivo. Y también el registro personal y las competencias de cada participante, ¿no? Cómo llegó, cómo ha ido avanzando, la evaluación física, todos estos son indicadores, son los medios que nos van a permitir hacer este seguimiento, ¿no? De poder decir, de acuerdo al registro de la competencia pasada o del juego de hace 8 días, hemos tenido este avance. El seguimiento de los dispositivos también nos va a dar un indicador. Todos estos elementos son indicadores, son las fuentes que yo voy a tomar de referencia para poder hablar con los entrenadores o con el equipo, dependiendo si el caso. Porque aquí les enlisto las formas de retroalimentación. Estas son diferentes, ¿no? Estas tienen que ver más con las figuras o los agentes que dan la retroalimentación. Esta puede ser de entrenador a entrenador, en el miembro del mismo equipo o de diferentes equipos, de atleta a atleta, de padres de familia hacia el entrenador o del entrenador o viceversa, ¿no? Puede ser. De padres de familia al atleta y del círculo social. Quiere decir que todos estos elementos pueden proporcionar retroalimentación, siempre y cuando cumpla con las características que mencionamos hace ratito, porque si no, se convierte en una crítica o en una opinión, ¿no? Quiere decir que los papás pueden opinar o los otros atletas pueden opinar de los compañeros, pero sin las fuentes de retroalimentación es solo una opinión, no estamos ofreciendo sugerencias, no estamos dando seguimiento, etcétera, que es lo que ya habíamos mencionado. Y es una característica importante de entrenador a entrenador porque vamos reconociendo lo que está viendo un entrenador, no es la misma perspectiva que tiene el otro, entonces se puede construir una retroalimentación más sólida. De atleta a atleta, igual ellos pueden comparar sus puntos de vista y generar un acuerdo acerca de lo que están generando o los resultados que están teniendo. Y lo mismo sucederá en el proceso padres de familia entrenador o padres de familia atleta y el círculo social. El círculo social a veces pasa que tiene más claras las estadísticas de los jugadores, cuántos pases ha dado, cuántas anotaciones, cuántos kilómetros nadó. Este círculo social está más al pendiente de los registros personales y de las competencias, y eso es una buena fuente de retroalimentación, que ellos nos digan, mira, en la competencia de enero hiciste este tiempo y en la de abril este tiempo y en la de agosto este otro tiempo, por lo tanto te saca. Hay
personas, incluso del círculo social, que hacen mediciones específicas y pueden reconocer el avance y te dejan estos registros que vale la pena pues revisar más adelante, ¿no? Eh, o que son fuente de retroalimentación. Ah, y bueno, les tengo un ejemplo ya acerca de la retroalimentación. Está el señor Michael Phelps y su entrenador Bob Bowman. Y bueno, todos sabemos que Michael Phelps está considerado como uno de los nadadores más dominantes de la historia, ¿no? En Juegos Olímpicos ha ganado 23 medallas de oro eh, en competencias individuales y competencias de grupo, en relevos. Entonces, él podemos entenderlo como un caso de éxito entre em, la retroalimentación entrenador-atleta, ¿no? Porque aquí les pongo algunos puntos. Bowman, perdón, conoció profundamente las fortalezas y debilidades de Phelps y adaptó todo su entrenamiento a esto, ¿no? Él vio las condiciones de entrenamiento, el tiempo que tenía para entrenar, alimentación, nutrición, psicología deportiva, etcétera, y estuvo al pendiente todo este tiempo. Además, tuvieron retroalimentación constante. Ambos hablaban y dialogaban acerca del proceso. Incluso por ahí pueden encontrar en internet algunas entrevistas de Michael Phelps y su entrenador juntos y hablan justamente de este proceso de retroalimentación en la que antes, durante y después de la competencia o de las competencias que tuvieran, eh, el proceso de retroalimentación fue muy importante, ¿no? Eh, y en el entrenador, bueno, tomó en cuenta tanto detalles técnicos como las estratégicas de la competencia y los aspectos psicológicos para el rendimiento, ¿no? Esto ha llevado a Phelps, además de su talento natural y de sus condiciones corporales, a ser el nadador del que hablamos, ¿no? Lo que es importante también mencionar es que Michael Phelps y, y Bowman eh, trabajaron sobre objetivos claros, medibles y utilizaron la retroalimentación para evaluar el proceso, el progreso, ¿no? Iban haciendo los ajustes en cuanto era necesario y esto iba permitiendo que pues las competencias tuvieran estos resultados, ¿no? De alguna manera, la retroalimentación fue un eje fundamental para poder generar los éxitos que tiene Michael Phelps o ha tenido a lo largo de su carrera. Y bien, ¿cómo trasladamos esto al entrenamiento deportivo y a las herramientas que ustedes puedan utilizar dentro de su campo deportivo, sea cual sea la disciplina que impartan? Primero preguntarnos qué herramientas existen o qué herramientas puedo echar mano. Yo solo enlisto 4, pero ustedes pueden utilizar muchas otras. El terreno psicopedagógico es amplio y además lo importante es que ustedes pueden diseñar sus propios instrumentos de acuerdo a las necesidades que tengan. Esta que tienen en pantalla es una lista de cotejo. Bueno, voy desde el principio. Diarios y bitácoras de aprendizaje, esas las hacen los alumnos. Sé que es difícil porque pues el enseñamiento, en el caso de la universidad, por ejemplo, es una, son estudiantes deportistas, la mitad del tiempo estudian, la otra mitad entrenan, ¿no? Y es complejo. Entonces, un diario o bitácora de aprendizaje va a permitir que los alumnos registren su propio progreso. Hoy que aprendí, hoy cómo me sentí, mi rendimiento cómo está a nivel físico, cómo me siento, a nivel emocional, cómo me siento, y etcétera, ¿no? Ellos pueden agregar qué me está costando trabajo aprender, qué de la técnica de carrera no puedo solucionar, por qué no puedo atrapar el balón o no puedo hacer el pase completo. Todo esto lo pueden ir mencionando en la bitácora. La puede hacer el alumno o el deportista o la puede hacer el entrenador, ¿no? Donde dice, Juan Pérez está haciendo esto, va avanzando así, pero se le dificulta esto otro, eh, sugiero trabajar en esto, en esto y en esto, tengo que trabajar de forma individual, la patada de crawl
la abrazada de pecho, etcétera, ¿no? Y ahí voy a hacer estas bitácoras en las que día por día voy a registrar a cada alumno. Yo entiendo que a veces es complejo porque pues se nos va el tiempo en los entrenamientos y demás, pero se puede ajustar, ¿no? Am, Hay otro elemento que pueden utilizar como las rúbricas con criterios bien establecidos. En la siguiente les voy a mostrar un ejemplo de rúbrica para que lo puedan utilizar. Las listas de cotejo, que es esta que tienen en pantalla, y las carpetas con registros deportivos, ¿no? Las carpetas con registros deportivos, pues van anotando los logros por competidor o por deportista, eh, los tiempos, si es un deporte de tiempos y marcas, los tiempos iniciales, los tiempos finales, cómo ha ido mejorando, estos parciales, los totales, los promedios, ¿no? Que puedan promediar, es decir, puede ir subiendo, puede, ¿no? Y ya cada entrenador lo adaptará, incluso creo que todos lo hacen, y es una forma de llevar el seguimiento de sus entrenos de los deportistas. Bueno, en cuanto a la lista de cotejo, hablamos de enlistar, tal como el nombre lo dice, actividades o aspectos que yo quiero observar del estudiante o del deportista. Esta lista me va a permitir generar de forma objetiva si sucede o no sucede en las situaciones, eh, en determinadas situaciones. Lo que podemos agregar, esta tiene 3 niveles, siempre a veces se le dificulta hacerlo, pero también pueden utilizar una lista que diga sí o no, nada más, eso también es una lista de cotejo, y al final nos da una radiografía o un reporte más bien de cómo es que se ve el alumno. A lo mejor yo tengo una percepción basada en lo subjetivo o en mi en corazonadas, pero cuando ya lo paso al papel y puedo hacer o al registro, puedo ver que pues finalmente sí lo hace, ¿no? Nada más hay algunos detalles que tengo que ajustar. Y aquí les pongo algunos ejemplos, pero ustedes pueden poner tantos como crean convenientes o más o incluso menos, ¿no? No hay ninguna restricción. Entonces, aspectos que quiero observar y los niveles de alcance del alumno. Participa en la toma de acuerdos. Aquí este es el ejercicio al que me refería. Me gustaría que los que nos están escuchando o los que están viendo este programa, para que después puedan hacer comentarios, si es que así lo requieren, puedan pensar en algún entrenador o en algún atleta o en algún papá con el que quieran hablar o con el que hayan tenido la necesidad de expresar alguna información directa, ¿no? Y antes de hacer la retroalimentación, poder contestar esta lista. Dice nombre del deportista, ustedes pueden poner ahí el nombre que se imaginen a quien pueda llegar esta comunicación y preguntarse si participa en la toma de acuerdos dentro del equipo. Podemos decir que siempre, que a veces o que se le dificulta, ¿no? Que si cumple con las tareas y actividades asignadas, como llegar temprano, como las repeticiones específicas en el gimnasio o, o los ejercicios de equipo, etcétera, si siempre lo hace, si a veces lo hace, si se le dificulta hacerlo. Si participa de forma continua en los entrenamientos, siempre a veces o si se le dificulta hacerlo. Si apoya a los compañeros que lo necesitan y si colabora activamente en los logros del equipo. Siempre a veces o se le dificulta. Les decía que estos reactivos son modificables, estos aspectos tienen que ver más bien con su disciplina y con situaciones específicas dentro de la tarea. Pero si logramos contestar esto, después podemos darle la retroalimentación al alumno y podemos generar información más clara, más específica y más completa de este ejercicio. Entonces, una vez que tengo yo estos datos, esta fuente de información que es un registro de competencia o un registro de avance, voy a poder decirle al alumno,
de acuerdo a lo observado, lo medido o lo analizado, podemos ver que te cuesta tomar eh, participar en los entrenamientos, podrías llegar más temprano, ¿qué se te dificulta para llegar más temprano o para terminar el entrenamiento? Muchos se van antes, ¿no? Y poder darle opciones para mejorar. Lo importante aquí es que cada deportista pues va a reflejar diferentes situaciones que en determinado momento nosotros tendremos que, que, que comprobar, ¿no? O que reforzar dentro del entrenamiento. Y bueno, les quiero mostrar también acá un ejemplo de rúbrica de retroalimentación en el ámbito deportivo. Esperen un segundito. Eh, en esta rúbrica, si se ve más o menos, sí, sí se ve. En esta rúbrica, lo que ustedes pueden observar es un análisis sobre nuestro propio proceso de retroalimentación. Una rúbrica es un cuadro o una matriz de doble entrada en la que ponemos los criterios a analizar o evaluar en la columna, y en las filas agregamos el nivel de alcance, donde el 1, lo pueden poner al revés o lo pueden poner del 1 al 4 o del 4 al 1, dependiendo cómo ustedes lo quieran manejar. Pero el nivel 1 siempre lo denominamos el nivel más bajo o el mínimo indispensable, y el nivel 4 es donde está excelente o el máximo a alcanzar, ¿no? Donde estamos cumpliendo con estas indicadores. En este sentido, yo les presento una rúbrica de retroalimentación en el ámbito deportivo para que reflexionemos acerca de cómo hacemos nosotros nuestra retroalimentación con los deportistas. En los criterios, aquí tienen algunos, por supuesto, les decía, los pueden modificar o pueden agregar o quitar los que crean o no convenientes. Primero, la claridad en la retroalimentación. Lo más bajo, en el nivel más bajo, tenemos la retroalimentación es vaga y confusa, dificultando la comprensión. Y el nivel más alto o el nivel de excelencia al que queremos alcanzar es que la retroalimentación sea excepcionalmente clara, precisa y fácil de entender, ¿no? O sea, que el deportista llegue a un nivel alto de comprensión de lo que se le está diciendo o la información que se le está dando. Esto tiene que ver con nosotros como entrenadores, cómo lo estamos haciendo o cómo lo está haciendo el otro. Aquí en la pantalla se ve un poco pequeño, pero con gusto les dejo la presentación para que la puedan ver y la analicen de forma más detallada y vean los aspectos más claros. Otro criterio que podemos tomar en cuenta es si está enfocado en el comportamiento y la técnica. Me salté el de especificidad y detalles, pero lo checamos después. Quiere decir que en el nivel más bajo, en el que yo me podría encontrar, es que la retroalimentación se centra en aspectos personales o juicios en lugar del comportamiento y la técnica observable. ¿Se acuerdan que decíamos que era uno de los criterios más importantes? Eso podría ser el nivel más bajo de mi retroalimentación. Y en el nivel de excelencia, donde yo quiero llegar como entrenador, es que la retroalimentación se centre en el comportamiento técnico, evitando los juicios personales, ¿no? Si se fijan, estos criterios también están basados en las características de la retroalimentación y se pueden ir ampliando los aspectos de acuerdo a lo que queremos alcanzar como entrenadores a en niveles de retroalimentación. Propuesta de mejora y soluciones, esto también es un aspecto importante. ¿Qué tanto voy a ofrecer a los alumnos soluciones claras y prácticas para mejorar los aspectos señalados? ¿O qué tanto voy a decirles
solo lo que veo mal, pero no estoy ofreciendo alguna alternativa, ¿no? El nivel más bajo sería no ofrecer ninguna alternativa o alguna solución para mejorar, y el nivel de excelencia sería que además de informarle de lo que estoy observando, le sugiera opciones de mejora, ¿no? Quiero ver que no me gane el tiempo. Vamos bien. Am, en la empatía y el respeto, que sea una retroalimentación empática basada en el respeto hacia el deportista y hacia sus compañeros de equipo, y que se muestre el respeto por los compañeros del equipo, si fuera el caso, y que además esto permitiera reconocer el carácter volitivo o voluntario del deporte y la ética y los valores del deporte, ¿no? Que estamos trabajando eh, con disciplina, con respeto, con compañerismo, con juego limpio, etcétera. ¿Mm? Y por último, pero no menos importante, es la comunicación efectiva. Yo como entrenador, ¿en qué nivel estoy de transmisión o de retroalimentación? Si soy, si mi retroalimentación es difícil de comprender, eh, debido a que tengo errores en la comunicación o alguna cuestión gramatical, si es que se lo estoy dando por escrito, o si mi retroalimentación es de manera clara, significativa, sin errores, sin ambigüedades, ¿no? Que el deportista se sienta acompañado en este proceso. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer nosotros a nivel reflexivo de qué es lo que estamos construyendo, o cómo es que estamos construyendo la retroalimentación para nuestros deportistas, ¿no? Cómo queremos llegar a ellos. Y a veces el proceso de retroalimentación también, si no se da de forma adecuada, va a ser tendiente a la deserción, ¿no? El alumno que no se siente acompañado en el proceso o el deportista que no se siente acompañado en el proceso podría renunciar. A lo mejor en los equipos competitivos, con donde ya tienen unas marcas y van por tiempos y más, esto es difícil y no sucede, pero donde tenemos prácticas de adherencia al deporte o al ejercicio físico, si no tenemos trabajo de retroalimentación eh, con un nivel adecuado, podría ser tendiente al abandono del deporte, ¿no? Porque las personas que están en etapas de iniciación necesitan este acompañamiento quizá más que las personas que están a niveles competitivos, ¿no? Y estamos hablando que el deporte abarca ambos aspectos, tanto la iniciación como la competencia. Bueno, hasta aquí tenemos estos ejemplos. Les decía, se los puedo dejar para que los revisen y los analicen más adelante y tengan ahí algunas herramientas para utilizar o adecuar en el ámbito deportivo que las puedan utilizar con los deportistas que están a su cargo. Como ventajas y fines, ya para cerrar un poquito este conversatorio. Las ventajas de hacer la retroalimentación es que los participantes van a tomar un rol de evaluador y evaluado de forma alternada. Si estoy trabajando en la retroalimentación entrenador-entrenador, me va a permitir que un entrenador evalúe al otro o que un atleta evalúe al otro y después cambien de rol, ¿no? Que hagan este ejercicio de retroalimentación o de cambio de rol, también va a permitir que los deportistas puedan desarrollar la capacidad de abstracción, de argumentación, de crítica y de análisis, ¿no? No es nada más de yo voy a entrenar, hago lo que tengo que hacer y me voy, sino que además se comprometan y se involucren en su propio proceso y en el proceso de sus compañeros. Es un trabajo conjunto de formación y de entrenamiento, ¿no? No perdamos de vista que el objetivo final de la evaluación o de la retroalimentación es una evaluación formativa, es que estamos formando individuos
en actitudes, en valores, en técnica y en actividades orientadas a la tarea, ¿no? Los deportistas no son máquinas de medallas, son personas, ¿no? Y estas personas van a desarrollar capacidades que no solo les están sirviendo para el deporte, sino para la vida, ¿no? Todos los participantes van a ser conscientes de que qué rol están llevando y cuáles son las tareas que están desempeñando. Entonces se van a hacer y van a aumentar su sentido de pertenencia. No van a decir, soy del equipo de handball, soy del equipo de judo, y puedo involucrarme en el proceso tanto en el mío como en el de los demás. Eso también es hacer equipo, ¿no? Em, Esto también va a promover expectativas sanas de entrenamiento. No me voy a poner una meta imposible de alcanzar o un, un, un objetivo que está muy alejado del corto plazo, ¿no? Más bien voy a ser más claro, voy a tener más clarificados los objetivos del entrenamiento y cuáles son los medios que tengo que utilizar para alcanzarlos. No nada más decir, quiero ganar una medalla en la universidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir y cuáles son los medios que tengo que utilizar para alcanzarlo? Y también va a fomentar la autoconciencia de los atletas, de los entrenadores, de los padres de familia, del círculo social, etcétera, ¿no? Porque va a permitir que comprendan su papel dentro del entrenamiento deportivo y que esto también les dé claridad de sus fortalezas y debilidades, ¿no? Que reconozcan cuáles son las áreas de oportunidad en las que pueden ir mejorando, no solo en los aspectos técnicos y deportivos, sino también en las actitudes y el trabajo junto al equipo, ¿no? Que esto finalmente desemboca en aspectos psicológicos, como nos decían también en la sesión anterior, va a aumentar la motivación intrínseca, es decir, lo que yo quiero hacer para el equipo individualmente, de forma personal, reflexionada, analizada y deseamos que es para la toma de decisiones. A medida que me involucro más con mi equipo, en esa medida voy a poder generar mayor compañerismo o mayor fusión o cohesión grupal, que también eso se busca dentro de la psicología deportiva, ¿no? Por el contrario, si no proporcionamos retroalimentación, podemos tener ciertas dificultades. Primero, em, pues puede provocar un estancamiento en el desarrollo deportivo. Si no identifico dónde puedo mejorar y si no le hago saber al deportista dónde puede mejorar, él se va a quedar estancado y no va a haber un avance en su desarrollo deportivo, ¿no? Si, si no reconozco u oriento al participante, esto puede llevar a la pérdida del interés, ya lo mencionaba hace ratito, en el deporte, o a la frustración o a la desmotivación, lo que a su vez podría llevar al abandono o a la deserción, ¿no? Entonces, tendremos que plantear un buen espacio para la retroalimentación de los equipos en determinado momento, ¿no? Em, Hay riesgo de lesiones si yo no corrijo de forma adecuada, en el contexto adecuado. eh, eh, Hay disciplinas en las que la técnica es fundamental y si no estoy en este proceso de corrección, pues puedo aumentar el riesgo de lesiones de los participantes. También puede afectar en que la cuestión de equipo no se dé, porque hay una comunicación deficiente, el entrenador no me escucha, o ya le dije, pero no me hace caso, o al revés, ¿no? El entrenador puede decir, ya le dije al deportista, pero no me hace caso, ¿no? Eso va a afectar el desempeño colectivo, ¿no? Y entonces van a decir, ay, ¿para qué me esfuerzo si fulanito no está haciendo lo que le toca, ¿no? Entonces la retroalimentación va a reforzar esa cuestión del equipo. Hay también un estancamiento mental. Esto quiere decir que nos van a hacer falta herramientas para gestionar el estrés o la motivación. Los deportistas no van a tener ciertas habilidades psicológicas para enfrentar los obstáculos o van a ver los desafíos como un reto estresante y les va a generar frustración.
¿no? Entonces, acá pues tendríamos que trabajar. Finalmente, el entrenamiento también sirve para la gestión del estrés y también es necesario para poner a los deportistas en situaciones de competencia o simulación, ¿no? Y si nos saltamos estos pasos de la retroalimentación, pues el alumno va a carecer de estas habilidades psicológicas. Yo utilizo el término alumno y deportista de forma indistinta, porque en los dos casos considero que están haciendo, es un proceso de aprendizaje, ¿eh? No es eh, no es una falla técnica, es que creo que el deportista aprende y que su aula o su espacio educativo es su deporte o la disciplina que practica. Pues por eso lo utilizo de esta forma. Ok, me quedé en estancamiento mental, luego están las dificultades en la toma de decisiones. El asunto es que el entrenador o durante el entrenamiento, el alumno va adecuando o va adoptando algunas estrategias, las va utilizando o va haciendo como una caja de herramientas para utilizarlas en situaciones de juego o en situaciones de competencia. Y si hay dificultades en la retroalimentación o si no se da la retroalimentación, el alumno va a tener dificultades, otra vez, para adaptar las estrategias de juego en función de las condiciones en las que se encuentran, porque no ha habido una forma de reforzar estos elementos. Mm, Por ahí hay que hacer ese seguimiento. Y por último, hay una clara o un claro desperdicio de potencial, ¿no? Sin dirección, sin orientación, sin observación, sin medir, sin analizar, el talento de los estudiantes, de los deportistas, pues queda desaprovechado. No puedo, o se me va a dificultar reconocer el potencial del alumno si no lo retroalimento y si no le doy más retos, si no le doy más eh, herramientas para que él se pueda movilizar o pueda generar otros recursos, ¿no? Sería complejo entonces que pueda ver hasta dónde puede llegar el atleta si no hago el trabajo de retroalimentación. Como en el ejemplo que les ponía Michael Phelps, si el entrenador no hubiera hecho el seguimiento o no estuviera al pendiente, no podría ver hasta dónde o cuántos récords podría romper, ¿no? Es este ejercicio de evaluación, más bien la retroalimentación es un ejercicio de evaluación también que nos va a permitir ver las potencialidades de los estudiantes, sí, de los estudiantes o de los deportistas. Si el deportista no recibe retroalimentación, no vamos a saber hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Y eso es importante analizar. Y pues este programa o esta sesión del ciclo se llama Feedback y sus consecuencias. Entonces, a grandes rasgos revisamos qué es el feedback, cuáles son sus características, las fuentes, em, las formas, y por supuesto las ventajas y fines y las consecuencias de no proporcionarlo. Yo les agradezco muchísimo su participación, que su escucha atenta y por supuesto voy a checar sus comentarios y estaré tratando de responderlos en el transcurso del día. Les dejo mi correo electrónico, es rosario.medina@deporte.unam.mx y el correo electrónico de Psicología del Deporte, del Centro de Psicología del Deporte, por si tuvieran alguna duda o algún comentario. Les recuerdo que los enlaces, más bien el enlace para que ustedes puedan responder su cuestionario y tener acceso a la constancia correspondiente, las van a subir en unos minutos, si no es que ya la subieron, a la página de Facebook. Y nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.